En este video abordaremos la temática correspondiente al Estado y a los elementos fundamentales o esenciales del Estado. Y para iniciar esta introducción, pues es bueno recordar qué es el Estado, o por lo menos qué es el Estado moderno, como lo conocemos, y cuál es su origen. Distintos tratadistas han abordado este tema. Digamos que hay una coincidencia en el sentido de que el Estado moderno es producto de esa transición entre el modelo de producción feudal al modelo capitalista. Eso necesariamente nos lleva a decir que el Estado es un modelo de organización política que sucedió a otros modelos de organización política. Weber, por ejemplo, califica el Estado, la creación del Estado, como una empresa política de carácter institucional en la que se reivindica el monopolio de la fuerza. Durkheim dice, por ejemplo, que el Estado es el instrumento funcional de la sociedad y del individuo. Durkheim apela a un concepto muy interesante que es el de la solidaridad orgánica como contraposición a la solidaridad mecánica de las sociedades primitivas. Y hace referencia a lo que es a la división del trabajo. Marx, por ejemplo, considera que el Estado pues, es un modo de dominación y hace un paralelo bien interesante donde menciona, por ejemplo, que cada modelo de producción trae consigo una organización social. Por ejemplo, el esclavista hace referencia a la polis griega, la servidumbre medieval a la poliarquía, que es el gobierno de muchos, hablando de los señores feudales, y el capitalismo hace referencia al Estado. En todo caso, en nuestro libro guía se hace referencia desde un punto de vista sociológico o antropológico como una manera de organización de la población con intereses comunes, con el fin de conservar la armonía, la paz y la vida en comunidad. Para efectos de este diálogo abordaremos ese concepto y más adelante volveremos porque es bien importante mencionar que, así como dijimos al principio, que hace referencia a un momento en el cual hubo una transición de modelos de producción y aparece el Estado moderno, pues es importante decir que eso hace referencia, por ejemplo, a la consolidación o materialización de las teorías contractualistas. Y tenemos que devolvernos hasta allá para poder tener contexto. Los estados modernos, si lo tomamos desde ese espacio, desde ese tiempo, de esa transición tenemos que hablar de las revoluciones burguesas. Y cuando hablamos de las revoluciones burguesas hablamos de dos revoluciones. Una, que la consideramos revolución, pero es el proceso de independencia de los Estados Unidos, y otra, que es la Revolución Francesa. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque las teorías contractualistas que venían desde Hobbes y Locke, cada uno desde su visión de lo que es el contrato social, se materializaron después. Hobbes, Locke, siglo XV, XVI, y las revoluciones burguesas 18 finales, siglo XVIII finales. Pero finalmente, fíjense ustedes que los padres fundadores de los Estados Unidos, como por ejemplo Washington, Franklin, bueno, todos los padres fundadores se inspiraban en Locke. Y también digamos que los líderes de la Revolución Francesa también se inspiraron en esas teorías contractualistas. Obviamente tenían unos antecedentes más recientes, como Rousseau, como Montesquieu, como ahora seguramente se me viene a la mente, Voltaire, que inspiraron pues, a revolucionarios como el Robespierre y como Danton, pero ellos fueron los que consolidaron el Estado como modelo de organización. O sea, la revolución, el capitalismo, el feudalismo dejado atrás, la creación del Estado moderno permite
permite comprender el momento histórico en el que se crea el Estado moderno como el que conocemos. Obviamente ha tenido mucha evolución y lo vamos a ver más adelante. El Estado tiene entonces varios elementos fundamentales que la doctrina y los pensadores del Estado pues han implantado y hemos adoptado. La población, el territorio y el poder como tal, que es el poder político, el poder público, manifestado a través del poder político. Y la población, para poder comprender el concepto de población, pues debemos abordarlo desde el punto de vista sociológico, antropológico si se quiere, para luego llevarlo a la dimensión de lo jurídico. Entonces, el elemento población, pues vamos a empezar diciendo que la población se entiende como una comunidad de hombres o un conglomerado humano que vive en comunidad y que lo que está buscando es la armonía, la paz, la convivencia y vivir en sociedad. Eso, digamos que desde Aristóteles tenemos antecedentes cuando él decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, la población es eso, desde el punto de vista sociológico. Y desde ese mismo punto de vista sociológico hay que verlo, hay que desarrollar otro concepto que es la nación. Porque finalmente, también desde el punto de vista sociológico y antropológico, la nación, pues finalmente está relacionada con la población porque está conformada por pobladores, por humanos, por seres racionales. Entonces, ¿la nación es qué? La nación es una organización social humana, consciente y razonada, según pues nuestras fuentes de estudio, y también es una tradición sumada a la razón que hace sentir a la población o segmento de ella identificada entre sí. Eso es una nación, por eso se dice que un Estado puede llegar a tener una o varias naciones, como sucede pues, en algunas partes del mundo, y nuestro texto guía nos invita a pensar en China, nos invita a pensar en la antigua Unión Soviética, nos invita a pensar en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Hoy por hoy podríamos pensar, por ejemplo, en el proceso de Chile, donde se habla de varias naciones, constitucional de Chile. Hay otras manifestaciones, por ejemplo, el nacionalismo. El nacionalismo tiene, digamos que es una manera de ver el concepto de nación. Hay dos miradas. Uno que es pues el nacionalismo como lo hemos vivido en la historia reciente del mundo, que es una manifestación extrema del sentimiento de nación, es una manifestación extrema de nación y que ha sido como la excusa de regímenes totalitarios, entiéndase nazi, entiéndase el proceso de los nazis, el proceso de Mussolini, el proceso fascista en general. Pero hay otros tipos de miradas a ese nacionalismo. Por ejemplo, Fustel du Coulanges tiene una mirada un poco más amena, un poco más amable sobre el nacionalismo, lo compara con el patriotismo y dice que eso implica el orgullo de los valores históricos, morales y culturales pues de una población respecto a su historia. Es ese orgullo, ese amor, ese valor que se le da a sus tradiciones, a su cultura. Y se habla de esto porque, claro está que el concepto de nación se quiere dejar claro, hace referencia como a las culturas y las tradiciones de los pueblos. Insistimos en que un Estado puede tener varias naciones, una o varias naciones. Ahora, desde el punto de vista jurídico, tendríamos que decir entonces que está conformado por todos los habitantes permanentes o transeúntes. Es decir, la población está conformada por los habitantes permanentes o transeúntes, a los que se le da la condición de nacionales o extranjeros, migrantes regulares o irregulares. Entonces, por eso es importante ya mencionar, esto nos lleva a otros conceptos, que es el concepto de nacional y el concepto de extranjero. Nuestra constitución política es muy clara en eso y garantiza pues absolutamente todos los derechos a los nacionales. Frente a los extranjeros
como miembros de la población lo que garantice su dignidad humana y digamos que los derechos básicos. Y todo eso pues está arreglado en nuestra constitución política. Eso en lo que tiene que ver con la población. Ahora, el otro concepto es el concepto de territorio. Y ese concepto de territorio pues es bien importante porque pues, también es un elemento esencial del Estado. Entonces, para comprenderlo, tenemos que decir que el concepto de territorio necesita entenderse desde varias ciencias. Por ejemplo, la geografía, la geología, la geopolítica. Y es importante porque el territorio es como el lugar, el espacio donde se ejerce la soberanía de los estados. El poder de los estados es un elemento límite de donde se puede ejercer, es una circunscripción de donde se puede ejercer el poder estatal. León Duguid decía que es el límite material de la acción efectiva de los gobernantes, que me parece que es una definición que viene muy al lugar. Ahora, la invitación que nos hace pues, el libro guía es a analizar cómo la doctrina entiende los estados. Entonces, los entiende como un territorio sujeto, es decir, dotado de una personalidad que se necesita para expresar la voluntad de ese estado, y hace un énfasis en que si hay voluntad, pues hay autonomía. Entonces, el territorio como sujeto, dotado con instrumentos de la personalidad, donde se expresa la voluntad de ese estado. Hay otra forma de mirarlo, que es el territorio objeto. Y el territorio objeto ya se ve como un objeto de dominio y de propiedad, como este territorio es de este estado, es mío, es propiedad privada, es de dominio, tiene el derecho de dominio. Y hay una tercera manera de verlo, que es el territorio como límite de distintas formas. Esa es la teoría más aceptada y es un límite de acción del Estado. El Estado tiene jurisdicción, tiene competencia, tiene soberanía, tiene poder en este pedazo de territorio. Limitación del poder en el espacio, que es muy similar en el sentido que los dominios tienen unos límites. Límite a la acción del Estado. Cuando decimos eso es porque el Estado solamente puede ejecutar acciones de poder en ese territorio. Y algo bien interesante es que limita también materialmente la acción de los gobernantes y el límite de asentamiento de la población. Es decir, la población de esta nación, la población de este Estado está en este territorio. Y cuando decimos que limita la acción es porque dice las políticas públicas, las leyes, todo el ordenamiento jurídico es aplicable, pero aquí limita su acción. Para hablar del territorio tenemos que entender qué compone el territorio. Tradicionalmente se ha entendido el territorio, o se entendía el territorio como el suelo hasta donde llegan las fronteras. No obstante, ha tenido una evolución con el tiempo, y es que no solamente es el suelo, sino que es el subsuelo, sino que es el espacio aéreo, que es la órbita geoestacionaria, que es el espectro electromagnético, que es en los cuales el Estado tiene dominio de ese territorio. Y bueno, claro está, los mares. Pero los mares también tienen unas subdivisiones. Entonces está el mar territorial, que es como lo que hace referencia a las costas. Está la zona contigua, que es lo que va entre la milla 12 y la milla 24. Está la zona económica o exclusiva, que va hasta las 200 millas náuticas, y esa coincide necesariamente con lo que se conoce como la plataforma continental. Además, los límites de ese territorio hay que diferenciarlos porque son dos, los físicos y los artificiales. ¿Y los físicos cuáles son? Los que nos entrega la geografía. Los ríos, los mares, los lagos y bueno, lo geoacuático, lo geoterrestre. Y están las artificiales, que son, pues, digamos que los convenios
digamos que eso está muy influenciado por el derecho internacional público, porque tiene que ver con los tratados. De hecho, el artículo 101 de la Constitución Política habla de cuáles son esos límites, son aquellos que están conformados por los tratados internacionales, eh, entre otros. Digamos que hasta ahí tenemos entonces lo que son los dos elementos, los elementos del territorio y los elementos de la población. Ahora, el tercer elemento del que vamos a abordar es el elemento del poder público, que para efectos de este análisis vamos a trabajarlo como poder político. Entonces, primero habría que decir que el poder, retomando entonces el último elemento que analizaremos, que es el poder público, que lo vamos a estudiar como en su dimensión del poder político, pues empecemos por por comprender el concepto, la manera como la sociedad o los humanos hemos analizado el poder. El poder siempre ha existido. De hecho, lo que leíamos en el libro era que el poder y la sociedad nacen juntos. Y que el poder, sobre todo el político, es esa fuerza que controla la sociedad y mantiene la armonía y la vida en sociedad. Eso es importante porque desde siempre ha habido elementos de poder. Por ejemplo, Duguid nos invita a pensar en ello como el poder, algo así como en una sociedad siempre habrá quien manda y quien obedezca. Y digamos que eso lo puede ratificar la historia. Desde las sociedades primitivas se encuentran unas posiciones de poder. Entonces, pues en su momento se ejercía el sacerdote, luego seguramente era por la fuerza, por la imposición, también por el prestigio, pero todo basado en la individualidad. Por eso no era permanente, porque siempre iba a haber alguien con más poder, con más prestigio, con más capacidad de imposición. Posteriormente vino otras maneras de ejercer el poder, como por ejemplo el elemento religioso. Los líderes religiosos eran los que mandaban, los que determinaban quién lo podría ser. Posteriormente vino una discusión y era entonces el poder ejercido a través de quien había recibido la orden divina de hacerlo, que es cuando conocemos las épocas de la monarquía. Y luego ha venido evolucionando en otros temas como el poder en cabeza de la nación, y hoy estamos en el ejercicio del poder en cabeza del pueblo, de la soberanía popular. Pero digamos que el poder ha sido un factor que ha venido acompañando desde el punto de vista sociológico y antropológico todas las sociedades humanas, todos los momentos de la humanidad, de la sociedad. Entonces, siempre ha habido poder, quien obedezca, quien mande. Y eso es bien importante porque en el Estado, que es lo que estamos estudiando, el poder tiene que tener dos manifestaciones o dos características, que es ser legítimo y ser legal. Y aquí es donde empatamos con el inicio, y es que para que un poder sea legítimo, pues tiene que tener la aprobación, el respaldo, la validación hoy del pueblo. Realmente, a la hora de la verdad, siempre ha tenido que ser así. Siempre o ha debido ser así, sobre todo desde la creación de los estados modernos. Siempre ha traído consigo el ejercicio del poder un acuerdo de validación de ese poder que se otorga. Las teorías contractualistas allí son importantes. Cuando hablamos de legitimación del poder, necesariamente tenemos que hablar de que ese poder, además de que tenga el respaldo popular, debe tener un respaldo legal. Y cuando hablamos de que se conecta con las teorías contractualistas es porque para que cuando hablamos de respaldo legal tenemos que hablar, por ejemplo, de la división de los poderes públicos, de cómo es que legalmente se ejerce el poder. Entonces, fíjense ustedes que ese constructo de la división de poderes es producto de las revoluciones burguesas y del contractualismo.
haciendo una salvedad, y es que a Montesquieu se le arroga el concepto de la división de los poderes públicos y sin duda fue el que lo popularizó, pero lo cierto es que eso es producto de que Montesquieu pues estuvo en Inglaterra, atravesó el Canal de la Mancha y entonces allá vio que allá funcionaba una monarquía con división de poderes, una monarquía constitucional, que eso funcionaba perfecto, que había un parlamento que era que hacía un tema de pesos y contrapesos con el jefe de Estado, que era el monarca, y que eso funcionaba bien. Los ingleses finalmente tuvieron su propio proceso de evolución de ejercicios del poder, del Estado, de sistemas y regímenes de gobierno, de poder y de gobierno. Pero lo cierto es que eso funcionaba así ya, pero por supuesto que Montesquieu fue el que lo trajo e inspiró pues todas estas revoluciones burguesas. Pero, como decíamos que debe ser legítimo, porque debe ser validado por el pueblo, hoy por hoy, pues también tiene que ser legal y tiene que funcionar como con esa división tripartita del poder. Ahora, ¿cómo se hace eso? En otro elemento que analizamos en esta clase, que es el de pues el rol de la Constitución. Y allí quiero también aportar elementos nuevos importantes. Por ejemplo, como un antecedente clave de las constituciones. La Constitución se le llama Carta Magna por una razón. Y es porque hubo un episodio histórico en el año de 1215, cuando los nobles tuvieron ese enfrentamiento con Juan Sin Tierra, con el rey, y lo obligaron a través de una carta, que se llamó la Carta Magna, a ponerle límites a su excesivo poder. Obviamente después no se cumplió, pero es un antecedente importante de lo que es el proceso constitucional, y es bueno recordarlo. Por ejemplo, que los tributos tendrían que ser aprobados primero por la corte de los nobles, que las viudas podrían casarse, que en tiempos de paz no podría ocupar las viviendas de las personas, que su familia tenía derecho a heredar sus bienes y no el monarca. Es decir, ese es un proceso llamado Carta Magna que me parece importante traerlo como un antecedente valioso. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como en aquel entonces, pues la Constitución, finalmente eso fue un intento por poner límites al poder del monarca, pero extrapolándolo acá y después de muchos siglos, fíjense ustedes que lo que buscan las constituciones también es reglar el poder de los gobernantes. Y eso es lo que hacen las constituciones hoy por hoy. Y empatamos porque eso es producto de un contrato social. La Constitución es un contrato social. Esa es la materialización todavía de las revoluciones burguesas o contractualistas, si se quiere. Entonces, la Constitución es la manera como encontramos de darle legalidad y también legitimidad al ejercicio del poder en los estados modernos. Porque en la Constitución está todo. Cómo se ejerce, por ejemplo, los derechos y deberes de la población, cómo está conformado el territorio y sus límites y cómo se ejerce el poder público y el poder político. Luego la Constitución pues es un elemento de control, de limitación del poder y de los excesos de los gobernantes, pero sobre todo es nuestra carta de garantías de ser tratados con respeto, con dignidad humana, y también como es nuestro manifiesto de cómo debemos comportarnos en sociedad y cómo debemos cumplir también nuestros deberes. De esta manera terminamos nuestro análisis sobre los elementos fundamentales y esenciales del Estado, producto del estudio del libro guía, de algunos recursos que nos facilitó nuestra plataforma y de otras investigaciones que realizamos independientemente. Muchísimas gracias.